La noche de enero de 1920 en la estación de Irkutsk olía no solo a carbón congelado y metal, sino también a ese aroma especial, viscoso de la ansiedad, que siempre acompaña el colapso de los imperios. El almirante Alexander Kolchak, un hombre cuyo rostro en los últimos meses se había convertido en una máscara congelada de arrugas profundas y hielo ártico en los ojos, estaba de pie junto a la ventana del vagón de primera clase. En su muñeca, las manecillas de un reloj de oro de la firma Pavel Bur tic-tacaban rítmicamente, lo único que lo conectaba con el mundo anterior de orden y honor. Afuera, bajo la luz tenue de las farolas, se agitaban los soldados del cuerpo checoslovaco. No ocultaban las miradas en las que se leía no respeto al soberano supremo, sino el cálculo frío de los acreedores. Aquí, en estas vías cubiertas de nieve, se decidía el destino no solo de un hombre, sino también de una carga colosal escondida en los vagones acorazados adyacentes. 505 toneladas de oro puro, la élite de la Reserva Estatal del Imperio Ruso, centelleaban en la oscuridad, transformándose de un activo financiero en una maldición capaz de comprar y vender cualquier lealtad. Aquí vemos el error fatal de un hombre que pensaba en categorías de oficial naval en un mundo donde reinaban las leyes de los buitres terrestres. El almirante, cuyo psicotipo se puede definir como el arquetipo del caballero justo, se encontró encerrado en el espacio estrecho de la vía férrea, donde su escala naval resultaba inútil. Pocos notan que precisamente en este momento, cuando el vapor de la locomotora se mezclaba con su aliento a una temperatura de menos 40 grados, el oro dejó de pertenecer a Rusia. Se convirtió en moneda de cambio en el gran juego, donde la apuesta era la vida de un hombre y la supervivencia de todo un cuerpo extranjero. Antes de sumergirnos en los laberintos de esta historia detectivesca, les pido que se unan a nuestra comunidad de investigación. Suscríbanse al canal, den like a este material y compártanlo con aquellos que valoran la verdadera profundidad de la historia. Su apoyo nos permite realizar estos análisis detallados del pasado. Para entender cómo el oro llegó a Irkutsk, hay que retroceder a agosto de 1918. Kazán, envuelta en las llamas de la guerra civil, se convirtió en el punto de partida. La reserva de oro del imperio había sido evacuada allí desde Petrogrado a principios de la Primera Guerra Mundial, lejos de los cañones alemanes. Cuando el destacamento bajo el mando del coronel Capel irrumpió en la ciudad, en los sótanos del Banco Estatal yacían lingotes, monedas y joyas por un valor de más de 650 millones de rublos de oro. Los historiadores a menudo discuten por qué los bolcheviques no lograron evacuar tal recurso colosal, pero yo propongo mirar la logística. En aquellos días reinaba el caos en las estaciones, y el número de vagones necesarios para transportar tal peso se contaba por decenas. No fue solo un robo, fue un intento de evacuar el fundamento de la estatalidad. El oro comenzó su movimiento hacia el este, Samara, Ufa y finalmente Omsk, donde Alexander Kolchak fue proclamado soberano supremo. En este periodo nos encontramos con la primera duda seria sobre la versión oficial. Se acepta que el almirante gastó el oro exclusivamente en la compra de armamento a los aliados de la Entente. Sin embargo, los documentos de archivo muestran discrepancias extrañas en los registros. Alrededor de 64 millones de rublos de oro se evaporaron aún en el camino a Omsk. ¿A dónde fueron? Existen versiones sobre escondrijos secretos de los atamanes locales, pero mi análisis apunta a un juego más sutil. Parte de los lingotes se utilizó como depósito de garantía en bancos de Japón y Gran Bretaña, mucho antes de que el frente comenzara a derrumbarse. Fue un intento de comprar un reconocimiento que nunca se obtuvo en toda su plenitud. En Omsk, el oro se almacenaba bajo una vigilancia reforzada, pero la atmósfera en la sede estaba impregnada del olor a humo y a coñac barato, atributos del estrés permanente del mando militar. Aquí se manifiesta el segundo arquetipo de nuestra narración, el mercenario, encarnado en el general Radola Gajda y el mando del cuerpo checoslovaco. Para los checos que se vieron arrastrados a la discordia interna rusa, el oro no era un símbolo de la Gran Rusia, era un billete de vuelta a casa, a la nueva Checoslovaquia recién creada. Cuando en noviembre de 1919 hubo que abandonar Omsk, comenzó lo que los historiadores llamarían la Gran Marcha de Hielo Siberiana, y yo lo llamaría el Maratón Dorado de Supervivencia. Los echelones se extendieron por miles de verstas a lo largo de la vía transiberiana. El tren del almirante, con la letra A, y el echelón de oro número 542 se movían en un anillo de hostilidad. Los checoslovacos que controlaban el ferrocarril retrasaban intencionalmente los trenes de Kolchak, dando paso a sus propios convoyes cargados de bienes saqueados.
Pocos notan que en esos vagones viajaban no solo oro, sino también archivos, pertenencias personales de oficiales e incluso utensilios eclesiásticos. Era la huida de toda una civilización. El conflicto interno del almirante alcanzaba su apogeo. Él, siendo un hombre de honestidad cristalina en sus asuntos personales, veía cómo a su alrededor florecían la corrupción y el pillaje, pero no podía hacer nada. Su ambición, restaurar el poder legítimo, se estrellaba contra la renuencia de los aliados a luchar y la codicia de sus antiguos subordinados. Aquí nos acercamos a la etapa más misteriosa, Nizhneudinsk. A principios de enero de 1920, el almirante se encontró efectivamente como rehén de los checos bajo la protección del general Yanin. Le ofrecieron entregar el oro bajo guardia internacional a cambio de un paso seguro hasta Irkutsk. Aquí veo el error fatal de Kolchak como político. Confió en la palabra de los oficiales de la Entente, olvidando que en condiciones de caos global, la palabra vale menos que una bala. En Irkutsk le esperaba el centro político, ya controlado por los eseristas y mencheviques, que pronto entregaron el poder a los bolcheviques. La entrega del oro a las manos del centro político de Irkutsk y luego a los representantes del poder soviético es el momento en que la historia oficial comienza a enredarse en los testimonios. Según los protocolos, los bolcheviques recibieron 18 vagones de oro por un total de 409 millones de rublos de oro. Si comparamos esto con lo que fue evacuado de Omsk, faltan alrededor de 180 millones. ¿Dónde se fueron? Aquí está el segundo momento de seria duda en la versión oficial. Es común el mito de que los checoslovacos honestamente devolvieron el oro a cambio de una salida libre de Rusia. Pero los hechos dicen lo contrario. En Praga, poco después del regreso de los legionarios, se abrió el Legiobanco, una estructura financiera poderosa cuyo capital inicial era sospechosamente grande para una organización compuesta por exprisioneros de guerra. Mi análisis de la logística de los echelones muestra que varios vagones podrían haber sido simplemente desacoplados y transferidos a los convoyes de los legionarios antes de llegar a Irkutsk. Y ahora imaginen el estado del propio Kolchak en sus últimos días. En la celda de la prisión de Irkutsk se comportaba con una dignidad que asustaba a sus carceleros. El retrato psicológico del almirante en este periodo es el de un hombre que ya había trascendido los apegos terrenales. Sabía que su camino terminaba. Dicen que antes del final mismo, cuando lo llevaban a la abertura en el hielo del río Angará, cantaba el romance «Arde, arde mi estrella». Fue un acto de aristocracia suprema. Pero mientras su vida se extinguía en el agua helada, el oro continuaba su propia vida, ya separada de su propietario. Existe una tercera versión, la más cinematográfica, la baikalense. La leyenda dice que durante un bombardeo o por el descarrilamiento de un tren, parte del oro se hundió en las profundidades del Gran Lago. En los últimos años, los aparatos de inmersión profunda Mir han encontrado realmente en el fondo del Baikal fragmentos de vagones de ferrocarril e incluso algo que recuerda a lingotes de oro, atascados en las grietas de las rocas. Sin embargo, propongo que miremos los hechos. El Baikal es un abismo de más de 1,5 kilómetros de profundidad. Cualquier objeto que caiga allí es prácticamente inalcanzable. Los historiadores discuten si este descarrilamiento fue un accidente o un acto intencional de ocultamiento del tesoro, que no debía caer en manos de nadie. Mi versión es esta. El oro baikalense es una cortina de humo magistralmente creada. Mientras los buscadores de tesoros gastaban millones en la búsqueda de lingotes míticos en el lago, los activos reales se acumulaban en bancos europeos y asiáticos, financiando proyectos políticos del periodo de entreguerras. En medio de nuestra investigación, quiero dirigirme a ustedes. ¿Qué piensan? ¿Fue el oro de Kolchak realmente robado por los checoslovacos o sigue esperando su momento en la taiga siberiana o en el fondo del Baikal? Escriban su opinión en los comentarios. Sus versiones a menudo resultan no menos perspicaces que las conclusiones de los historiadores profesionales. El conflicto principal de esta historia no radica en el plano rojos contra blancos. Es un conflicto entre idealismo y pragmatismo. Kolchak representaba un sistema de valores del siglo XIX, donde el honor del uniforme estaba por encima de todo. Sus oponentes y aliados eran personas del nuevo siglo XX, el siglo de las guerras totales y el cinismo total. El oro actúa aquí como papel tornasol. Revela la verdadera esencia de cada participante en el drama. Los bolcheviques lo veían como un recurso para la revolución mundial, los checoslovacos como el fundamento de su estatalidad, y el almirante como una carga que estaba obligado a llevar hasta el final, incluso a costa de su propia existencia.
La transformación de la situación ocurrió en el momento en que el oro pasó de ser un símbolo estatal a una carga física. 40 vagones que requerían guardia, combustible para las locomotoras y atención constante se convirtieron en un ancla que arrastró consigo todo el movimiento blanco en el este. Si Kolchak hubiera abandonado el oro en Omsk, su ejército podría haberse movido más rápido. Tal vez habría logrado unirse a las tropas de Denikin o Yudenich. Pero su lealtad al deber, paradójicamente, se convirtió en la causa de su derrota. Es un giro trágico clásico, donde la dignidad del héroe lo lleva a la perdición. La culminación llegó en la primavera de 1920, cuando el tren dorado, ahora bajo banderas rojas, se dirigió de vuelta a Kazán. Pero al llegar se descubrió que en las cajas faltaba una parte significativa del peso. No solo lingotes, sino también monedas de oro de diferentes años de acuñación. En ese momento, en Moscú comenzaron purgas e investigaciones que duraron años. Parte del oro se encontró en escondites del lejano oriente, parte en manos de los interventores japoneses. Pero la masa principal del tesoro desaparecido nunca fue legalizada. El eco de esta historia se siente aún hoy. El destino del oro de Kolchak no es solo un capítulo en un libro de texto. Es una historia arquetípica sobre un paraíso perdido, sobre la riqueza de un gran país que se disipó al viento en momentos de debilidad del poder. Las lecciones de esos eventos son cristalinas. Cuando las instituciones del Estado se derrumban, ningún oro puede comprar seguridad si no está respaldado por la unidad del pueblo y una clara voluntad política. Vemos cómo los activos financieros se convierten en polvo si no están apoyados por la fuerza del espíritu y una estrategia clara. Hoy, al mirar las crisis financieras modernas y los movimientos de capitales, recordamos involuntariamente esos 18 vagones en Irkutsk. Los principios de la codicia humana y la lealtad no han cambiado en 100 años. El oro sigue seduciendo, y el honor se vende tan fácilmente bajo la presión de las circunstancias. La historia de Kolchak nos enseña que el recurso más valioso no son los lingotes en un vagón blindado, sino la capacidad de mantener la faz humana cuando el mundo a nuestro alrededor enloquece. Regresando a esa noche helada en la estación de Irkutsk, vemos al almirante que mira el tren que se aleja. Perdió la batalla por el oro, pero, extrañamente, ganó la batalla por el recuerdo de sí mismo. El oro desapareció, se disolvió en bancos extranjeros y en el fondo de los lagos. Pero la imagen del oficial que permaneció fiel a su juramento hasta el último segundo permaneció. Ese es el verdadero tesoro que no se puede robar o enterrar en la taiga. Las luces de la estación se apagan, el vapor de la locomotora se disipa, y en el silencio de la noche siberiana solo queda la pregunta: ¿necesitamos realmente ese oro ahora? ¿O necesitamos más ese entendimiento del honor que Kolchak se llevó consigo a las aguas heladas del Angara? En conclusión de nuestro viaje a través de las nieves y los archivos, quiero agradecerles por haber llegado al final de esta investigación. La historia del oro de Kolchak es un espejo en el que es útil mirarse para cada uno de nosotros. Continuaremos nuestras búsquedas de la verdad en los próximos videos. No olviden verificar la campanita para no perderse nuestras nuevas investigaciones. Hasta la próxima, en las profundidades de la historia, donde detrás de cada hecho se esconde un alma humana viva. El destino de la reserva de oro del imperio sigue siendo una de las heridas más sangrantes en la historia de las finanzas nacionales. A menudo buscamos tesoros donde no los hay, olvidando que las pérdidas más importantes ocurren en las mentes y corazones de aquellos que toman decisiones. Pocos notan que en esta historia no hubo vencedores. Los bolcheviques recibieron solo una parte del oro, que rápidamente se gastó en la compra de locomotoras en Suecia y en el financiamiento de revoluciones que no ocurrieron. El movimiento blanco lo perdió todo. Los checoslovacos construyeron con ese dinero un estado próspero que duró solo 20 años hasta la llegada de una nueva gran guerra. Todo esto lleva a pensar que el oro obtenido en una guerra fratricida no trae suerte. Estudiando los detalles cotidianos de esa época, nos topamos con registros de intendentes que notaban que las cajas de oro a menudo se usaban en los cuarteles generales como soportes para lámparas de queroseno o simplemente como bancos. En esto yace una terrible ironía. La gente se sentaba sobre millones, muriendo de hambre y tifus. El olor a alquitrán con el que lubricaban las ruedas de los vagones se mezclaba con el olor a pan seco. El oro estaba por todas partes y en ninguna. Se convirtió en parte del paisaje, tan habitual y tan inútil en el momento como las piedras al borde del camino. El análisis psicológico de las acciones de Kolchak muestra que su renuencia a comprometerse con el atamán Semyonov o los japoneses
aquellos que podrían haber retenido realmente el camino. Fue una manifestación del arquetipo del héroe alienado. No quería mancharse las manos con aquellos a quienes consideraba bandidos, incluso si de eso dependía el éxito de toda la empresa. Aquí vemos la tragedia del superioridad moral, que en política a menudo se convierte en catástrofe. Sus ambiciones personales estaban inextricablemente ligadas al concepto de servicio, pero no tuvo en cuenta que servir en una era de desintegración solo se puede con el puño de hierro de un tirano, no con la nobleza de un explorador del Ártico. 180 millones de rublos de oro. La cifra, escrita en letras, parece aún más impresionante. 180 millones. Ese es el costo de las vidas de miles de personas. Son escuelas y fábricas no construidas. Son décadas de desarrollo económico que simplemente se evaporaron en los bosques siberianos. Los historiadores discuten sobre las causas, pero yo propongo mirar la logística. En esos años existían numerosas ramales de ferrocarril, de los que a menudo se olvida. Pequeñas estaciones perdidas en la taiga podrían haber sido lugares ideales para recargar valores. Existen testimonios de extraños convoyes que se adentraban en el bosque en la zona de la estación taiga o en los alrededores de Chita. Estas huellas aún no han sido estudiadas por completo. El conflicto interno de cada participante en este drama merece una atención aparte. Imaginen a un simple soldado que custodia un vagón con oro, sabiendo que su familia pasa hambre en algún lugar de Riazán o cerca de Praga. Este conflicto entre el deber y la supervivencia personal es el motor más poderoso de la historia. Fue precisamente él el que hizo que el oro comenzara a escurrirse entre los dedos. No hubo un gran robo, sino miles de pequeños hurtos que, en conjunto, generaron una colosal escasez. Cada pedacito de oro robado en aquel entonces se convirtió en un pequeño clavo en el ataúd de la idea de una Rusia unida e indivisible. El sentido filosófico de esta tragedia radica en que el oro de Kolchak se convirtió en el símbolo de una naturaleza que se desvanece. Era la encarnación física del poder de un imperio que se destruyó a sí mismo. Cuando el oro desaparece, en su lugar surge un vacío que se intenta llenar con ideología, violencia o la búsqueda de tesoros míticos. Pero el verdadero tesoro siempre permanece en el plano del espíritu. El almirante Kolchak lo entendía, quizás mejor que nadie. Su serenidad ante lo inevitable es, en sí misma, ese patrón de oro por el que vale la pena evaluar a una figura histórica. Concluyendo nuestra auditoría, regresamos a donde empezamos, a la sensación de misterio. El oro de Kolchak no es solo metal, es un crimen del siglo sin resolver, en el que los acusados son el tiempo mismo y la naturaleza humana. Podemos seguir buscando, podemos sumergirnos en el Baikal o excavar en la taiga, pero lo más importante es que recordemos el precio que paga un país por la pérdida de su unidad interna. Que esta historia nos sirva de recordatorio de que los verdaderos tesoros no brillan bajo el sol. Se guardan en nuestra capacidad para extraer lecciones de la experiencia más amarga del pasado. Gracias por su atención y hasta nuevas reuniones en nuestro canal, donde la historia cobra vida en detalles y significados.